Por varias semanas hemos estado hablando acerca de la libertad que Dios tiene para nosotros. En Cristo Jesús, obviamente. Pablo aclara que cada persona que ha creído en Cristo Jesús ya tiene la libertad del pecado, la libertad de este mundo de maldad, ya tiene la salvación. No estamos trabajando para ganarnos la salvación. No estamos trabajando para ganarnos el favor y el amor de Dios. Dios ya nos ama. Si hemos creído en Cristo Jesús, Dios ya nos salvó. Ya tenemos vida eterna. Pero es necesario aprender a vivir como libres y no como esclavos. La libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es abundante, es grande, es plena. Ahí en esa libertad hay felicidad, hay alegría, hay gozo, hay amor, hay una vida nueva. Hemos visto a través de estas semanas las cualidades que el Espíritu de Dios desarrolla en nuestras vidas. Cuando una persona no puede amar, pero cree en Cristo Jesús y se permite guiar y transformar por el Espíritu Santo, esa persona comienza a amar. Cuando una persona no puede tener dominio propio o no puede controlar sus impulsos, pero cree en Cristo Jesús, se deja guiar por el Espíritu Santo, esa persona recibe dominio propio, recibe control propio. Puede controlar lo que dice, puede controlar lo que piensa, puede controlar lo que hace, puede controlar sus actitudes y puede dejar que Dios moldee su vida a una vida más agradable delante de Dios, a una vida que se parece a la vida que Dios nos ha dado cada vez más, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en esa libertad. Hablamos acerca de muchos beneficios a través de estas 2 semanas pasadas y una de las preguntas que nosotros nos hacemos es cómo podemos experimentar esa libertad. En 1862, si no me equivoco, se hizo la primera proclamación de la emancipación. Es decir, el presidente Abraham Lincoln declaró que los esclavos ya eran libres, que las personas esclavas en los Estados Unidos o inicialmente en algunas partes de los Estados Unidos eran ya libres, pero había un problema. La gente no sabía cómo vivir como libres. La gente no sabía qué hacer. No tenía oficio, no tenía algún entrenamiento para trabajo, no tenía derechos en el país, pero eran libres. Aunque eran libres, no podían proceder como libres. No podían vivir como libres, no podían comportarse como libres. Una, por las costumbres que llevaban de vivir tanto tiempo en esclavitud y otra, que el mismo gobierno, la misma gente de este país no les permitía los derechos necesarios para ser completamente libres. De hecho, hubo un fuerte intento, estas palabras es en un lado blanco, donde está la fuente con el león, y el otro lado es persona de color, donde está la cubeta con la cuchara ahí. Esa era la realidad en casi todo el país. Había leyes que no permitían que la gente viviera completamente libres. De hecho, si ellos llegaban a violar estas leyes, la pena era cárcel, inmediatamente. Es decir, si una persona de color iba y tomaba agua de la fuente que pertenecía a la gente blanca, iba a la cárcel. Si escupían en el piso, en la calle, iban a la cárcel. A muchos hombres, simplemente por dirigir la palabra a una mujer blanca, se les acusaba de violación y los metían a la cárcel. No solamente eso, sino que después pasaron las leyes famosas llamadas Jim Crow, que eran leyes específicamente diseñadas para volver a traer a toda esta gente a la esclavitud. Los culpaban de algún crimen, de algo ridículo para nuestro tiempo, y una vez que eran condenados a cárcel, volvían a los mismos campos donde habían trabajado antes como esclavos. Cuando nosotros recibimos la verdad en Cristo Jesús, el enemigo va a hacer todo lo posible
para que nosotros no vivamos en esa libertad que Dios tiene para nosotros. Va a hacer todo lo posible para arrastrarnos nuevamente a esa libertad, a esa esclavitud de pecado. Hay tres opciones que el ser humano tiene. Hay tres opciones y las hablamos detalladamente y las voy a mencionar solamente brevemente en esta parte. La primera opción es pecado. Todos nosotros somos pecadores. Cuando nacemos somos pecadores. No estamos conscientes del pecado, no estamos conscientes de nuestra pecaminosidad, pero somos pecadores, ¿sí? La otra opción es la religión. Pablo aclara en la carta de los Gálatas que la religión no tiene el poder para cambiarnos. Mucha gente se adhiere a la religión y se apega excesivamente a la religión y trata de cumplir ciertas reglas, pero esas reglas o esas leyes no pueden transformar su vida. La otra opción es la libertad que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Porque la libertad de Jesús es tan plena, es tan grande, es tan completa, tan abundante. Dios nos da su espíritu para que nos consuele en medio de las aflicciones, pero nos da su espíritu también para ir transformando nuestras vidas. Nos da el poder para producir cambios en nosotros que tienen que darse en esa transición de esclavos al pecado, de esclavos al mundo, a la libertad que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, ese mismo espíritu que Dios ha puesto en nosotros, dice Pablo en Gálatas, que nos ha dado el espíritu de su Hijo, y se está refiriendo al Espíritu Santo, no a ningún otro espíritu, pero nos ha dado el espíritu de su Hijo por medio del cual clama Abba Padre. Dentro de nosotros el mismo espíritu clama a Dios y dice papá, nos da identidad de hijos inmediatamente, de tal manera que dentro de nosotros, a través de nosotros clama Abba Padre, clama papá, papito. Ese es quien Dios es para nosotros ahora, ¿sí? Entonces nos enseña el camino, nos enseña a vivir en libertad. Pero es muy importante que nosotros tomemos una iniciativa bien intencional. No podemos bajar la guardia, por así decirlo. No podemos pensar que ese cambio de esclavitud a libertad se va a producir inmediatamente. Tenemos que permitir que Dios trabaje y debemos de permitir que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? ¿Qué tengo que hacer para permitir que el Espíritu Santo produzca ese cambio en mí, me lleve a vivir como libre que soy ahora en Cristo Jesús? En primer lugar, no te doblegues. No te doblegues. Hay muchos cristianos, hermanos y hermanas, que se rinden ante las presiones de su vieja vida, ante las presiones del mundo y ante las presiones del pecado, porque para nuestras propias fuerzas son muy grandes, pero en las fuerzas de Dios no lo son. Escuche lo que Dios dice a través del apóstol Pablo aquí en esta carta a los Gálatas. Dice, incluso esa cuestión, está hablando de una cuestión de que si creemos en Cristo y practicamos las leyes de Moisés, o qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Incluso esa cuestión surgió a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos creyentes, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero fíjese cómo responde el apóstol Pablo. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. No nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Va a haber personas que el enemigo va a tratar de usar para doblegarnos y hacernos vivir la vida vieja que vivimos, la vida pasada, la vida sin Cristo, la vida de esclavitud. El pecado va a tratar de forzar, imponer su poder en nosotros para que nosotros sigamos haciendo las cosas que debemos de dejar de hacer ahora que somos libres en Cristo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la respuesta que nos da el apóstol Pablo ante esto? No te doblegues. No te doblegues, mi hermano. No te doblegues. Si en nuestras propias fuerzas, y esto es verdad,
En nuestras propias fuerzas, el ser humano puede lograr mucho. En nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia inteligencia, podemos lograr mucho. ¿Cuánto más será con las fuerzas de Dios, con el poder que Dios nos da? Recuerde, el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, no te rindas, mi hermano, mi hermana, no te rindas. No permitas que este mundo, que la influencia de este mundo, que la insistencia del pecado en tu corazón te vuelva a arrastrar a la vida de esclavitud. No lo permitas. Hay veces que pasamos por dificultades y las dificultades nos aturden tanto la mente que sentimos que no podemos más y somos tentados a responder otra vez como respondíamos antes, agrediendo a la gente, maldiciendo a la gente o aún peleando, aún recurriendo a la violencia, pero no lo permitas, no lo permitas. O la duda, o la depresión, o la baja autoestima. Hay cosas que nos quieren volver a llevar a estas cosas. No lo permitas, no te doblegues. Si fuiste poderoso en el pasado para lograr cosas por tu misma fuerza, ¿cuánto más poderoso eres ahora por el poder que Cristo te da? No en tus fuerzas, por el poder que Cristo te da. No te doblegues, no lo permitas, no te rindas, no cedas a estos impulsos. Debemos de ser tan intencionales que de antemano debemos haber ya decidido qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando llegue la tentación? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando una persona atente contra mi paciencia? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Decídelo de una vez. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios fortaleza. Es más, pídele a Dios las palabras y las acciones con las cuales vas a responder a esas situaciones difíciles que siempre te arrastraban a vivir una vida pasada, una vida pecaminosa. De una vez pídele a Dios para que de antemano estés listo y estés preparado. ¿Sí? Cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo primero que hace? Llega a su casa, no sé, fue al mercado, fue a trabajar, llegó a su casa, ¿qué hace? ¿Segura? Y después de abrir la puerta, entro. Y después de entrar, ok, y después de quitarse los zapatos, antes de sentarse, ¿qué hace? Darle gracias a Dios. No, antes de darle gracias a Dios, ¿qué hace? Antes de no, sí, hay algo muy importante que todos hacemos después de llegar. ¿Qué hacemos? Fíjese, y no lo notamos. Cuando nosotros llegamos a la casa, una de las primeras cosas que hacemos es cerrar la puerta, ponerle el seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué poner el seguro? Para asegurarse, dice seguro. Para asegurarse, para asegurarse. Cuando usted se baja del auto, lo apaga, le quita la llave, ¿qué hace? ¿Lo deja abierto? ¿Lo deja sin seguro? ¿Por qué le pone el seguro? Para asegurarme. Para asegurarme. Asegúrese cómo es que va a responder usted a cada situación. Que no lo agarre desaprevenido. Alguien por ahí dijo y creó este dicho que se dice mucho: es mejor prevenir que lamentar. Y esa es la razón por la cual cerramos con seguro la puerta. Y esa es la razón por la cual le ponemos el seguro a la puerta del auto, porque es mejor prevenir que lamentar. Usted no va a dejar la puerta abierta de su automóvil para que alguien venga y se lo robe. Tampoco. Le ponen hasta una palanca Le ponen doble, triple, cuádruple seguridad. ¿Sí? Porque es mejor prevenir que lamentar. Haga lo mismo con su mente. Haga lo mismo con su corazón. Haga lo mismo con esos impulsos que de repente llegan a nuestras vidas, a nuestras mentes, que no queremos nada que ver con eso más, porque Cristo nos ha hecho libres y de una vez por todas determinemos cómo vamos a responder. Quizás al principio luchemos y quizás al principio sintamos, wow, no, como que no se puede, pero seguimos clamando a Dios, insistimos. ¿Qué es lo que dice Pablo? No me doblego, no te doblegues, mi hermano, mi hermana. Por favor, no te doblegues, insiste. Fíjate lo que sigue diciendo: queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Cada vez que tú tomas una decisión, en tu vida, hay alguien más que está viendo tu vida. Hay alguien más que puede beneficiarse
de lo que tú eres y de lo que tú haces. Hay alguien más, ¿sí? Si no pensamos así directamente del público, de alguna persona, no sé, familiar o no conocida, bueno, por lo menos pensemos en nuestros hijos. Pero hay alguien que nos está observando y que está aprendiendo de nosotros. Y Pablo dice, nosotros no nos doblegamos precisamente porque queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio. Esa verdad del mensaje del Evangelio puede impactar la vida de otra persona que te está observando. Por lo tanto, tú debes de permanecer firme en la libertad que Jesús te ha dado. Es sumamente importante que permanezcas firme en esa libertad que Cristo te ha dado. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Crucifica tu carne. Crucifica tu viejo yo. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, se produjo algo interesante, que no notamos mucho porque nosotros sentimos la vida en Cristo de esta forma. Sentimos que la vida de Cristo somos los mismos yo, la misma persona que está tratando de reparar, en mi caso, 40 y pico de años de vivencia en pecado y que ahora está tratando de ser diferente. Pero no es así. Cristo te ha dado una vida nueva. Hay una persona nueva dentro de ti. Hay una persona nueva, completamente nueva delante de ti, que si se guía por el Espíritu, será completamente diferente en su forma de hablar, en su forma de pensar, en sus actitudes y en su forma de vivir. Sería completamente diferente. Eso es lo que Cristo produce en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice. Pues, cuando intenté obedecer la ley, está hablando de la ley de Moisés, porque este argumento era de que si me salvo o tengo vida eterna creyendo solamente en Cristo, o después de creer en Cristo debo de circuncidarme y cumplir todos los reglamentos de la ley. Entonces Pablo concluyó y les dijo a los Gálatas, no es así. Ustedes creyendo en Cristo Jesús ya no tienen que convertirse a los judaizantes. No tienen que convertirse a la religión judía para ser salvos. Deben de aprender a vivir como libres, claro, por supuesto, pero esto guiados por el Espíritu, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. ¿Por qué me condenó la ley? ¿Por qué nos condena la ley? ¿Por qué? ¿Cómo? Nos confronta, pero aparte de confrontarnos, ¿qué hace? Nos da conocimiento de qué. De lo que está mal, de lo que estamos haciendo mal. Pero ¿puede salvarnos de eso mal que estamos haciendo? No. Por eso es que nos condena. Solo los juzga, claro. Cuando usted se presenta ante un juicio, ante un juez, ante un jurado, le van a leer a usted la ley que usted quebró. La ley que usted... Los delitos que tiene. Claro, que la ley que usted transgredió. Y le van a decir, este es lo que usted cometió, pero basado en una ley. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros tratamos de agradar a Dios cumpliendo la ley, pues lo único que terminamos siendo es condenados, porque la ley no tiene el poder para salvarnos. Pero Cristo Jesús sí. Sigue diciendo, así que morí a la ley. Escuche esto, morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Y escuche lo demás, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, cuando yo fui condenado, mi antiguo yo murió en la cruz del Calvario, con Cristo. Murió en la cruz del Calvario. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Porque si recibimos vida nueva, ¿cómo vamos a mezclar la vieja? Si usted está a punto de tirar una licuadora a la basura, ¿por qué la va a tirar a la basura? ¿O por qué razón la tiraría a la basura? Porque está dañada y no sirve. Sobre todo si tiene una nueva.
Sobre todo si tiene una nueva ahí cerca de la cocina, ¿sí? Entonces mi antiguo yo, la persona que fui antes de Cristo Jesús, necesita ser crucificada. Y aquí Pablo se está refiriendo precisamente a esa naturaleza, a esa tendencia pecaminosa que nos lleva al pecado. A eso se está refiriendo. O sea, esa persona que está infectada con el virus del pecado, esa persona tiene que morir. En el 2020, aproximadamente eso de marzo, a inicios del año, más o menos como por estas fechas, se comienzan a dar los primeros casos de COVID-19. Y son casos extremos. Es gente contagiada, pero es gente que está hospitalizada con unos síntomas muy, pero muy severos. Y temen las autoridades de que no solamente esto sea contagioso, sino que se propague rápidamente. ¿Qué es lo primero que hicieron? Encerraron, cuarentena. Lo primero que hicieron, la persona infectada por el virus, cuarentena. Pero ¿qué es lo que hicieron después? ¿Cuál era el esfuerzo más grande? ¿Cómo? Crear la cura. Pero no hay cura a un virus. La vacuna. ¿Y qué hace una vacuna? Que no se propagara, pero también era en producir la vacuna. Nos aislaron y se estaba trabajando muy fuerte. De hecho, creo que rompieron récord en producir una vacuna. Fue en cuestión de un año, más o menos. No. Entonces, una de las iniciativas donde invirtieron mucho tiempo y mucho esfuerzo era en eliminar el virus. Era fortalecer al cuerpo y fortalecer las defensas del cuerpo de tal manera que el mismo cuerpo pueda poner fin al virus. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la vacuna habilita al cuerpo, produce defensas, no recuerdo cuáles son los términos correctos o específicos o científicos, pero la realidad es que la vacuna produce que las defensas se fortalezcan y entonces el mismo cuerpo ataque al virus y lo elimine, lo aísle y lo elimine. De tal manera que se produzca lo que llaman lo tenía aquí ahorita. Que se produzca, de tal manera que se produzca inmunidad colectiva. Inmunidad colectiva, sí. O sea, de hecho, el mismo cuerpo, los anticuerpos, se produzca anticuerpos de tal manera que su mismo cuerpo pelee, aísle y no permita la propagación del virus hasta que el mismo cuerpo lo saque o lo elimine, o hasta que el mismo virus se muera. De esa misma manera, Cristo puso una vida nueva en nosotros y nos habilitó, nos dio la fuerza, nos dio el poder para que viviendo en esa vida nueva, nosotros mismos podamos acabar con el virus del pecado en nosotros. De tal manera que ahora la misma Biblia pide a cada uno de nosotros que hagamos morir el pecado. Alguien podía decir, pero eso no es posible, es que todos pecamos. Un momentito, es verdad, todos pecamos. Pero si la Biblia dice, hagan morir al pecado, hagan morir los deseos pecaminosos de la carne, es porque es posible ahora. Recuerde, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu que levanta a los muertos, habita en nosotros. Y ahora es posible que nosotros pongamos fin a eso por lo cual la ley nos condena o nos condenara si no estuviésemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿el cambio es posible? Definitivamente que sí. El cambio es posible. La transformación de nuestras vidas es posible, claro que sí. ¿Podemos andar en vida nueva o en novedad de vida? Como dice el apóstol Pablo, claro que sí. Tú puedes cambiar la forma como piensas, tú puedes cambiar la forma como hablas, como actúas, puedes cambiar la forma como tratas a los demás, puedes desarrollar una fortaleza interna sobrenatural que puedes resistir aún las ofensas y los daños que otras personas lanzan contra ti.
y no pecas. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en tu vida. Esa es la abundancia de la libertad que nosotros hemos recibido. Es esa abundancia de varios privilegios que nosotros tenemos en nuestra libertad de Jesús. Por eso es que el sermón se titula Viviendo en la plenitud de su libertad. Su libertad es amplia, es grande. Contiene muchas cosas, muchos beneficios para nosotros. Recuerde que cuando Dios nos adopta en Cristo Jesús, nos convertimos en herederos. Y como herederos tenemos beneficios y tenemos acceso a muchísimas cosas. Es cuestión de que las conozcamos y las empecemos a usar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo? Vive para Dios. Vive para Dios. Vive para Dios. En una ocasión, es muy triste ver esto en la vida real, pero ha sucedido desde tiempos antiguos. En una ocasión, Jesús sana a 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos. Y solamente un leproso regresa y glorifica a Dios. Solamente uno de ellos, de los 10 que fueron sanados, solamente uno de ellos regresa y alaba a Dios. Y regresa a ver a Jesús para alabar a Dios por lo que ha hecho, para agradecer a Dios. Desafortunadamente hoy en día hay muchas personas que se benefician tanto de Dios y buscan tanto a Dios. Y una vez que Dios contesta y Dios da el beneficio, se olvidan de Dios. Y no lo estoy diciendo de una manera así como tratando de producir lástima para Dios, ¿verdad? Dios no nos necesita a nosotros. Al contrario, nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos a Dios continuamente. No solamente que nos haga el favor, no solamente que nos haga la colaboración. Necesitamos, y esto es literal, necesitamos vivir para Dios. La única manera como nuestra vida va a funcionar es viviendo para Dios. La única manera como nuestro matrimonio va a funcionar, la única manera como nuestra familia va a funcionar es viviendo para Dios. En el año 300 por ahí después de Jesús, con el emperador Constantino, se declara que el cristianismo es la religión oficial del Estado o del país. Y a causa de eso, siendo cristiano, a oposición a cómo eran las cosas en siglos anteriores, el ser cristiano daba acceso a muchos beneficios a los ciudadanos, de tal manera que mucha gente se comenzó a ser cristiano solamente por los beneficios que estaba dando el Estado. Pero era lamentable porque recibían el favor, recibían el beneficio, pero no recibían al Dios del beneficio. Recibían una dádiva, pero no se daban cuenta qué tanto estaban perdiendo al solamente recibir el don, el beneficio, y no al Dios que les otorgaba ese beneficio. Y desafortunadamente hay mucha gente que está viviendo de esa manera. Dios me contesta la oración, Dios me colabora, Dios hace por mí y de repente me olvido completamente de Dios. Esa no es la vida que Dios quiere que vivamos. Para eso Dios no nos ha salvado, para eso Dios no nos ha dado vida nueva, para eso Dios no nos ha dado vida eterna. Es necesario vivir para Él, ¿sí? Dedicarnos a Él. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? ¿Cómo es que Dios quiere que yo piense? ¿Cómo es que Dios quiere que yo hable? No es cuestión de solamente asistir a un par de reuniones durante la semana. No es solamente cuestión de escuchar la Biblia o leer un pequeño versículo de la Biblia. No, es dejar que Dios se mueva a través de toda nuestra vida. Recuerden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que eres, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, la vida que Dios nos da, en cierto sentido, es para Él. Nosotros nos beneficiamos, recibimos muchos beneficios de vivir en Cristo Jesús, de tener la libertad, pero esencialmente la vida es para Él. Que todo lo que nosotros hagamos, el apóstol Pablo, si no me equivoco, en Colosenses concluye de esta forma: todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. La pregunta es, ¿le puedes ofrecer al Señor todo lo que haces y todo lo que dices?
Supongamos que todo lo que dices y todo lo que haces fuese una ofrenda de alabanza a Dios. ¿Se lo podrías dar? ¿Sería aceptable delante de Dios? Debemos de vivir para Dios. Es importante vivir para Dios. Es la mejor opción que nosotros tenemos. Veía yo un programa que agarraban un huevo, y por la fe en el huevo limpiaba a la persona y al huevo. Y yo digo, ¿cómo hay gente que adora un huevo y no adora a Dios Todopoderoso? O sea, a veces somos así, por estar ahí un día a la semana a un servicio o alabar al Señor, orar, y tanta gente creyendo en un huevo. Al Dios que creó el huevo. Y a Dios que creó el huevo, que nos creó a todos nosotros, creó el universo, la gente no. Bueno, esa es una señal de la pobreza espiritual que tenemos los seres humanos. El hecho de que el ser humano adore la creación antes que al creador es una señal de nuestra carencia, de nuestra pobreza espiritual. ¿Sí? Eso. No me gustan las canciones. ¿Cómo son los cánticos alegres? Cuando llegamos a la Coca-Cola, que ya no veníamos, yo andaba con una cholita porque se me habían reventado los zapatos, se me habían dañado. Y vamos a ver que llegaron unos pastores a brindar comida. Y hubo uno que vio que yo iba con el niño acá arriba y llevaba la chola y me alcanzó a llamar y se los quitó. Ponételo, que van a servir para todo. Pero fue una bendición porque gracias a Dios desde que salí con esos zapatos, ni nada, derechito hasta acá. Ya, gloria a Dios. Derechito. Gloria a Dios. Sí, Son cosas que de verdad, y a Sí. veces una bendición que van a servir para todo el camino. ya. ¿Qué más puedo hacer entonces para disfrutar la libertad que Dios me ha dado en Cristo Jesús? ¿Qué más puedo hacer para hacer esa transición, ese cambio de esclavitud, de identidad de esclavo, de pensamiento de esclavo, de actitud de esclavo, a una actitud, a un pensamiento de libre? ¿Qué más puedo hacer? Cumple tu llamado. Si Dios te llamó, es con un propósito. Escucha bien esto, si Dios te llamó, es con un propósito. Si Dios te rescató, es con un propósito. Si tú fuiste puesto en libertad por Cristo Jesús y Cristo Jesús te dio libertad, fue por un propósito. Escucha lo que dice esto. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Usted sabe quién era el apóstol Pablo? ¿Usted sabe qué hacía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? No, ese era Mateo. Estaba cerca. Perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia y los arrastraba a las cárceles. Es que Jesús se fijaba en recaudar impuestos, prostitutas, gente que no la quería en la sociedad o que eran pecadores. Dice esta canción Más que nunca por la muchacha esta del grupo que se llama Un Corazón. Dice, de lo vil y lo despreciado, una casa para todos. De lo vil, esta línea es bien poderosa, perdón. Esta línea es bien poderosa. Dice, de lo vil y de lo despreciado, Dios ha levantado una casa para todos. Dios toma lo que era despreciado del mundo, Dios toma lo que era vil del mundo y le da un propósito y lo recrea y lo hace nuevo y lo hace en una casa para todos, para todas las personas. Eso es lo que Dios hizo. Entonces, si Dios te llamó a creer en Él, si Dios te llamó a confiar en su Hijo Jesucristo, si Dios te llamó para que tú le conocieras y vivieras en libertad, también lo hizo con un propósito. También lo hizo con un propósito. Por ahí hay un dicho, no recuerdo muy bien cómo se dice, pero dice por ahí, el ocio es la puerta abierta a las palabras del diablo o a los pensamientos del diablo. Si tú estás desocupado, si tú no estás haciendo nada, si tú no te estás enfocando en la vida que Dios tiene para ti, si tú no descubres tu llamado y comienzas a activar y a funcionar en el llamado que Dios tiene para ti,
Esa es una puerta abierta para el enemigo. Más aún es desobediencia. Es parte de la identidad de esclavo. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero la idea es de que ya no vivamos en pecado. La idea es que ahora vivamos para Dios. La idea es que no nos dobleguemos. La idea es que nosotros sigamos luchando para vivir esta nueva vida, esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces necesitamos pedir a Dios que nos muestre cuál es el llamado que tenemos. Yo personalmente creo en la generalidad del llamado de hablar de Jesús. Yo creo que todos los creyentes tienen este llamado. Todos los creyentes somos llamados a testificar de Jesús en dos sentidos. Número uno, en el sentido de la salvación nuestra. Si usted es salvo, usted entiende su salvación, y si usted entiende su salvación, usted puede compartir su salvación con otras personas. ¿Qué es mi salvación? ¿Cuál es la salvación en la cual yo confío, en la cual he puesto mi confianza? Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo sufrió y Cristo resucitó al tercer día. Y gracias a eso, gracias a que Él vino, gracias a que Él vivió, gracias a que Él murió, Él sufrió y Él resucitó, yo tengo vida eterna. Y eso se puede compartir con cualquier persona. Si somos salvos, podemos compartir el testimonio de la salvación fácilmente con otras personas, sin necesidad de hablar cosas así muy elocuentes y muy complejas. No hay necesidad. Si le hacen una pregunta que usted no sabe, bueno, sea honesto. Yo no sé, perdóname. Si tiene contacto continuo con la persona, mira, te voy a averiguar y yo te traigo la respuesta después. Y ocúpese en averiguar si puede y le es posible, pero compartir lo que Jesús hizo por nosotros es fácil. Perdóneme, pero yo no sé, nosotros los hispanos nos gusta contar cosas. Y ahí no se nos olvidan los detalles. Y muchas veces compartimos cosas que nosotros ni siquiera vimos ocularmente, ni siquiera atestiguamos ocularmente. Solamente nos contaron y lo contamos con un detalle, como si estuviésemos ahí, como si fuésemos testigos oculares. Óigame. Pero comparta la salvación de Cristo Jesús. No sé, ¿y eso cómo se hace? Óigame. Si usted es salvo y usted entiende su salvación, usted la puede platicar a otra persona. No necesita pararse en un púlpito y predicar. No necesita pararse en frente de un grupo de personas y dar un estudio. Puede platicar acerca de la salvación. La otra manera en la que podemos testificar de Cristo Jesús es lo que Él hizo específicamente en nosotros. Y el apóstol Pablo se vivió hablando de Jesús de esta forma. Mira, antes de Cristo Jesús yo era así. Yo perseguía a la iglesia, yo los odiaba, yo los arrastraba a las cárceles, yo hacía todo lo posible por perseguir a la iglesia y hasta cuando los iban a matar, daba mi voto de aprobación. Ese era quien yo era, dice el apóstol Pablo. Pero un día, como lo dice aquí, Jesús se reveló a mí, Jesús se dio a conocer, Jesús me abrió el entendimiento y entendí. Y el apóstol Pablo contaba cómo es que llegó a conocer de Jesús. Dice, yo iba acá a camino a Damasco en un caballo y vi una luz deslumbrante que me cegó los ojos, caí del caballo y quedé ciego. Después de 3 días de haber quedado ciego, Dios manda a una persona llamada Ananías, que ora por mí y se me caen de los ojos como escamas y de repente puedo ver. Y en ese momento soy lleno del Espíritu Santo. Tengo una comisión, un mandato, una encomienda, una diligencia de parte de Jesús y comienzo a hacerla inmediatamente. Y ahora soy apóstol, soy mensajero de Cristo Jesús. Soy esclavo, decía él. Ahora soy esclavo de Jesús. Perseguidor de iglesia, un encuentro con Jesús y ahora soy esclavo de Jesús. Ahora vivo para obedecerle. Ahora vivo para hacer su voluntad y punto. Comparte usted lo que Jesús hizo en su vida. Óigame, tenemos un Dios poderoso. Un Dios majestuoso, un Dios glorioso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que resucita a los muertos de las tumbas. Dice la Biblia que más de 500 personas volvieron a la vida después de que Jesús resucitó. Y todas las personas
que han creído en Cristo Jesús resucitarán para una vida eterna con Dios. ¿Sí? Tenemos un Dios glorioso y majestuoso. No permita que las circunstancias de la vida ahoguen nuestra fe. No es cierto, no es verdad. No son tan grandes. Las aflicciones no son tan grandes como parecen, no son tan difíciles como parecen. Eventualmente Dios responde, eventualmente Dios abre camino, eventualmente Dios consuela, eventualmente Dios trae paz, eventualmente Dios restaura, eventualmente Dios cambia, eventualmente Dios nos da vida nueva, eventualmente Dios provee para todas nuestras necesidades. No son tan grandes como parecen, no son tan grandes. En una ocasión, creo que era una película de hormigas, una caricatura, una película de esas animadas de niños. Estaban huyendo de algunos enemigos y de repente hacia una esquina había una luz que brillaba y comenzaron a ver una sombra, y la sombra era grandísima. Parecía que era un ser, un monstruo grandísimo, y comenzaron a llenarse de temor y comenzaron a llenarse de miedo. Y cuando finalmente llega lo que era una hormiga mucho más pequeña que ellos. Pero parecía grande, parecía tan grande que comenzaron a llenarse de temor y comenzaron a llenarse de miedo. Y a veces nosotros vemos así las circunstancias de la vida. Las vemos tan grandes y tan horrorosas y tan temibles que decimos no vamos a poder con esto. Pero Dios que es grande en misericordia, actúa a su debido tiempo. Actúa en nuestras vidas, rompe el silencio de nuestras vidas y nos ayuda, y nos levanta, y nos cambia, y nos fortalece. Por eso es que tenemos que vivir para Él. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Así que es un privilegio servirle. Es un privilegio servirle. Aparte de testificar de Cristo, Dios tiene un llamado específico para ti. Dios tiene un llamado específico para ti. Aparte de eso, yo creo firmemente que todos los creyentes somos llamados a testificar de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque somos testigos de algo grandísimo. Y Dios nos llama a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero aparte de eso, Dios tiene un llamado para enseñar, para compartir el evangelio con otros, para cantar. No sé cuál sea el llamado que Dios tiene para ti. Pero pídele a Dios dirección para que lo descubras y comienza a cumplir con tu llamado. ¿Sí? Tú eres una de las personas elegidas para ser parte del ejército de Dios, para que Dios traiga el cambio y la salvación que quiere traer a este mundo. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos una decisión previa para concluir. Una decisión previa de cómo es que vamos a reaccionar a la vida. Tú puedes refugiarte en la religión, es muy cómodo para muchas personas porque remueve mucha responsabilidad de nosotros. Yo cumplo con la religión, voy un par de días a la iglesia durante la semana, oro aquí un poquito, pero recuerda que eso no es todo. La religión se enfoca en cumplir ciertas reglas para ganarnos el favor de Dios y para ganarnos el cielo, para que Dios nos ame más. Pero Dios ya nos ama. Dios ya te da el cielo gratuitamente si tú crees en Cristo Jesús. La otra opción es el pecado. El pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Y en muchas ocasiones, muchas veces el pecado nos lleva a la vida, a la muerte prematura también. No siempre, recordemos que la muerte es algo ya natural, que ya está aquí. Dios quiera que todos nosotros expiremos de 90, de 100 años, que Dios nos dé de su misericordia y alargue nuestras vidas, pero persistir en el pecado muchas veces acorta nuestras vidas. Y cuando uno es cristiano por mucho tiempo, te das cuenta que ciertas personas que ya no están con nosotros pudieron haber cambiado, gracias Luis Ángel, pudieron haber cambiado su vida con la ayuda de Dios y no fue así. En el caso del apóstol Pablo dice que cuando tienen la Santa Cena, en los tiempos del apóstol Pablo era una cena, no era un pedacito de galleta y no era un vino, era una cena. Pero dice que cuando participaban de la Santa Cena,
a causa de que muchas personas viviendo en pecado no se ponían a cuentas con Dios, entonces expiraban antes de tiempo. Dice, algunos ya duermen, porque comen y beben juicio para sí. Es que el asunto es esto, mire. Cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús y nos damos cuenta de lo que Cristo Jesús hizo en nosotros, necesitamos apreciar la gracia que Dios nos ha extendido. Necesitamos apreciar la gracia que Dios nos ha dado. El hecho de que la salvación sea gratis para nosotros no significa que alguien no pagó un gran precio. Esto lo escuchábamos en Mondonline hace unos días. El hecho de que ese beneficio sea gratis para nosotros no significa que alguien no lo pagó. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos algo gratis, ciertamente alguien pagó por ese costo. Alguien pagó por ese costo. Del bolso de alguien salió eso. Eso no se materializó así de la nada. O sea, no fue una de las multiplicaciones del Señor Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. No fue así. Cada vez que nosotros recibimos algo gratis es porque alguien pagó el precio de eso que se nos ofrece gratuitamente. Y si nosotros ahora tenemos gracia y tenemos acceso al Padre, es por Jesús, porque Jesús pagó el precio. Entonces nos llama el apóstol Pablo a no tomar en poco la gracia de Dios. El hecho de que sea gratis no lo menospreciemos. Apreciemos la gracia de Dios y permitamos que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Es más, haz el esfuerzo de buscar continuamente a Dios para que Dios produzca cambios en tu vida. ¿Sí? Y seguramente lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que tú eres para con nosotros. Yo te pido que nos des la fortaleza, Señor, de continuamente refugiarnos en ti, de continuamente acudir a ti, Señor, de que no nos dobleguemos ante las insistencias de este mundo, ante las insistencias del pecado, de la naturaleza pecaminosa y ante las insistencias, Señor, quizás de la influencia de otras personas. Yo te pido también, Señor, que nos refugiemos en ti y que apreciemos esa gracia que tú nos has extendido, porque esta libertad de la cual nosotros disfrutamos ahora, Señor, tiene muchos beneficios abundantes, pero tú pagaste por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Tú derramaste tu sangre, Señor, a ti te costó sangre el hecho de que nosotros disfrutemos libertad y disfrutemos de todo lo que abunda en la libertad que hemos recibido, de todo de lo cual somos herederos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a morir a nuestra carne, a morir, Señor, a la antigua persona nuestra, y ayúdanos, Padre amado, a vivir para ti. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a descubrir tu llamado, los dones que tú nos has dado, Señor, y a operar en esos dones y a operar en ese llamado bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y si esta es la primera vez, la única vez, la primera vez que tú tienes la oportunidad de recibir a Jesús para tener vida eterna, para ser salvo, para recibir la libertad que Dios tiene para tu vida, del pecado, del mundo, de las cosas que te dominan y te controlan. Simplemente repite esta oración conmigo. La oración, de nuevo, no tiene nada mágico, es simplemente una cuestión donde tú expresas lo que tú crees delante de Dios. Y si tú quieres poner tu fe, tu creencia en Cristo Jesús, quieres poner tu confianza en Cristo Jesús para que Él te haga libre, repite conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por favor que me perdones por mis pecados. Reconozco que he pecado delante de ti, Señor, y que por mi propia fuerza no puedo cambiar y no puedo tener vida eterna. Pero, Señor, confío en lo que tú hiciste, en tu vida, en tu muerte, en tu sufrimiento, en tu resurrección, y que gracias a ti puedo ser perdonado. Por favor, perdóname, por favor, levántame, por favor, cámbiame. Por favor, ven y reina en mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Y te pido que de aquí en adelante dirijas mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.